Hola, mi nombre es Oscar Colorado y soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. El día de hoy quiero platicar sobre el punctum y el studium, dos conceptos fundamentales en la historia de la fotografía que realizó el semiólogo francés Roland Barthes. Roland Barthes hace en este libro La cámara lúcida una reflexión sobre la fotografía. Es una reflexión un poco extraña porque es un poco caótica en una forma muy libre, no es una reflexión así tremendamente estructurada, por un lado. Por otro lado, es un poco angustiosa porque siempre está diciendo lo que siente, lo que no siente de la fotografía, lo que le es indiferente, lo que le gusta, etc. Es una obra, en ese sentido, que tiene mucho de personal, mucho de idiosincrática y que en realidad es bastante confusa y compleja en muchos momentos porque tiene mucho que ver con simplemente el pensamiento de Barthes, un pensamiento pues, un poco atomizado, poco estructurado, y nos va compartiendo lo mismo, cosas como muy personales en la segunda parte, como cosas que tienen que ver con la ontología de la fotografía en la primera parte. Pero déjenme platicarles algunas cosas de la cámara lúcida de Roland Barthes antes de hincarle el diente al punctum y al studium. En primer lugar, lo primero que le angustia un poco a Roland Barthes es hablar así como de la fotografía en general. A él le interesa más la especificidad. Y esto de la especificidad importa en varios sentidos. Número uno, en español, nosotros le decimos fotografía, lo mismo al proceso, al conjunto, al fenómeno, que al objeto. Pero en inglés, por ejemplo, hay una distinción interesante. Photography es eso, el proceso, la cultura en general, la fotografía. Y photograph o foto, simplemente, es el objeto, la pieza unitaria. Entonces, lo primero que le angustia y le preocupa a Roland Barthes es la idea de la fotografía así in genere, demasiado amplia, como un campo semántico muy, muy grande, como ese gran conjunto. Él quiere hablar más de la especificidad de la fotografía como objeto, pero no solamente como objeto. Al mismo tiempo, él quiere saber qué es lo que le da ese genio, él mismo le llama así, a la fotografía por encima de otras imágenes. Entonces, lo primero que trata de hacer Roland Barthes es entender qué es el ser, la ontología. Filosóficamente hablando, la ontología trata de la esencia de las cosas. ¿Qué es la fotografía en su esencia? Lo siguiente que hace Roland Barthes es tratar de hacer un triángulo que a mí me parece que es interesante y que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de la obra de Barthes. Claro, como el concepto del punctum y el studium es tan fuerte, se le olvida a uno otro concepto que es este triángulo, el de operator, spectator y spectrum. ¿Qué significa eso? Operator obviamente es el fotógrafo, es el operador de cámara. Luego el espectador somos nosotros, o el espectador, ¿no? El que está observando la fotografía, el mirante, el observador. Y el spectrum es el sujeto. Pero es muy interesante porque aquí es donde Roland Barthes equipara un poco el acto de ser fotografiado con una muerte, con una cierta desaparición. Y no estoy hablando de la petite mort francesa, ¿no? Que es así como otro concepto totalmente distinto, muy ligado a lo sexual. El tema de la muerte tiene que ver con convertirnos en espectros, con morir al ser capturados. Eso es lo que habla Roland Barthes cuando se trata del fotografiado, del sujeto. Pero entonces llega la siguiente parte y es cuando Roland Barthes se preocupa de por qué algunas fotografías le mantienen absolutamente indiferente mientras que otras le atrapan, le enganchan totalmente. Bueno, para tratar de encontrar la respuesta, él divide dos posibilidades. Una es el studium y aquí es en realidad relativamente sencillo porque se trata de la fotografía entendida desde la cultura. Es un análisis cultural, es un análisis que tiene que ver con lo intelectual. Es como cuando uno se interesa en general por la fotografía, a lo mejor a una cierta persona no le interesa mucho la fotografía periodística, por poner un ejemplo, pero como campo de estudio general, pues le parece interesante, le parece que vale la pena ser analizado como fenómeno. Lo mismo puede ocurrir con la fotografía de naturaleza. A lo mejor yo no hago fotografía de aves o de insectos, pero el estudium implica que este fenómeno, este género,
tiene un lugar dentro de la cultura, un lugar dentro de los géneros fotográficos. Esa es otra acepción que tiene que ver con lo cultural. Entonces, el studium, digamos que más o menos todas las fotografías de una manera u otra merecen ser parte del estudio, merecen ser estudiadas, no necesariamente porque no es exactamente eso a lo que se refiere Barthes. Studium sí tiene que ver más con el fenómeno cultural. Pero luego llega la otra parte, que es donde se pone bien, que es el punctum. Y tampoco es no es así como algo tan preciso, no hay una definición exacta. Más bien es como esta noción en la que Barthes dice que a él ciertas fotografías le punzan o hay ciertos partes de la fotografía que le punzan, que le pinchan, que le provocan, que le hieren. Por eso la idea de punctum. Punctum en latín es esta idea de la herida hecha con un objeto punzocortante. Punzo, punctum, ¿no? Entonces, de aquí viene una noción importante, porque estas fotografías que tienen un punctum son las que para Roland Barthes importan, son las que a él le llaman la atención, las que le atrapan, las que le sobrecogen. Las otras en realidad son parte del estudio, no le importan. El punctum es eso que a él le llama la atención. Pero resulta que es muy importante para Barthes los detalles. Y aquí importante saber que el punctum desde el punto de vista de Barthes es eso, su punto de vista, es subjetivo. No se trata de una generalización, de que hay ciertas fotografías que claramente su punctum es tal. Para él, ciertas fotografías pueden tener detalles concretos como un cinturón, unos zapatos que le remiten a algo. Entonces puede ser un detalle. Y en ese sentido el punctum también es curioso porque podríamos decir que es como ese pedacito pequeño de la fotografía que punza, ¿no? Que dentro de un cuadro fotográfico podemos tener un punto pequeño y ese punto es pequeñito, pero es como una aguja que nos pincha. Entonces, a cada quien le pinchará cosas diferentes, fotografías distintas. Entonces, aquí resulta que es interesante porque se aleja un poco de esta noción típica de la lectura de la fotografía entre lo objetivo y lo subjetivo, lo denotativo y lo connotativo, para lanzarse abiertamente a simplemente dos grandes clasificaciones: lo cultural en el studium y lo subjetivo, lo personal, la respuesta que tiene cada persona, la respuesta personalísima, que es el punctum. Y entonces esto es lo que hará que ciertas fotografías destaquen mientras que otras se pierdan. Pero mucho ojo, porque esa respuesta será absolutamente personal. A cada quien le resonarán ciertas fotografías y habrá, claro, fotografías razonablemente universales que a todo el mundo le digan algo, le llamen la atención. Ya hablé, por ejemplo, en algún momento de la fotografía de El beso de Robert Doisneau. Aquí les dejo en la descripción y en el video, aquí les dejo la tarjeta para que puedan ver ese video de esa fotografía. Pero esta fotografía que ha tenido como este encanto universal que a todo el mundo de una manera u otra le resuena, puede tener en el punctum ciertas cosas importantes. No sé, a lo mejor para una persona la fotografía de Doisneau, el punctum no está en el beso, el punctum está en el hombre de boina que está por ahí caminando, o está en el hombre cortado, o está en el hombre que está interfiriendo en el primer término, en el primer plano. Entonces estos pueden ser punctums, puntos concretos de la fotografía que le interesan a una persona en particular y de manera específica. Entonces cada fotografía será diferente para cada persona, cada quien podrá encontrar su punctum. Entonces yo lo que te invito es a reflexionar un poco en con qué resuenas tú. ¿Qué te genera a ti ese punctum en fotografías? Por eso es tan importante la cultura visual, por eso es tan importante ver, porque eso mismo es lo que se lleva el operador de cámara, es lo que se lleva a la escena. ¿Queremos ser mejores fotógrafos? Bueno, pues todo empieza con saber leer también una escena y el tener una cultura visual, el haber visto muchas fotografías e identificar esos punctums, eso que a nosotros nos interesa, desde luego lo vamos a trasladar al momento en el que tengamos la cámara en la mano, tengamos una escena y entonces pues digamos, esto es lo que a mí me interesa más, esto es lo que a mí me hiere, esto es lo que a mí me importa. Y bueno, pues ¿qué les parece si seguimos el diálogo en los comentarios? Deja un comentario para ver qué opinas tú sobre este tema del punctum, el estudio. Desde luego, si les ha gustado el video, una manita arriba, pues le ayuda como siempre mucho al canal. Y además, no olviden que este es un buen momento para suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Bye.